La energía eléctrica juega un papel fundamental en la calidad de vida de las personas a nivel mundial. Colombia actualmente es uno de los países donde aún existen falencias, ya que más de 100.000 familias no disponen del servicio a nivel nacional, y de este segmento 15.000 familias corresponden al departamento del Caquetá. En el primer bloque se encuentra la fuente de energía primaria a partir de irradiación solar captada por panel de 20 vatios 12 voltios. El segundo bloque, con ayuda de un regulador de tensión LM317, se transfiere la tensión del panel a la batería de manera controlada y empleando un microcontrolador PIC 184550 con una pantalla LCD. La tensión de salida de la batería de 4 amperios hora con 12 voltios se transfiere al bloque número 5 correspondiente al circuito inversor con capacidad superior a los 26 vatios. En la salida del mismo es posible encender una bombilla de 5,6 vatios con 120 voltios. Nuestro proyecto consta de un panel solar, un regulador de voltaje para simular la carga y descarga de la batería, un indicador de control de voltaje de batería, un inversor DCAC y nuestra carga, que es un bombillo de 5,6 vatios. Entonces el primero es un panel solar, el cual este panel solar lo vamos a calcular cuántos paneles vamos a utilizar según la ecuación que tenemos en pantalla. Es E por E es consumo diario. 1.3 es el factor de seguridad, HSP es las horas solares pico y la potencia de nuestro panel, que en este caso nos da 0.41 en total, o sea, un panel a utilizar. En este caso vamos a tener un regulador de voltaje, el cual nos va a servir para representar la carga y descarga de la batería. Entonces tenemos el regulador que le entran 20 voltios en este caso para simularlo. Junto con estas resistencias, aquí dejo la ecuación, vamos a poder modificar el voltaje de salida que él nos entrega. Este condensador va a estabilizar la señal del voltaje, va a estabilizar ese voltaje. Este diodo nos va a permitir que fluya corriente desde el regulador hacia la batería y no viceversa. Y este de acá es un arreglo auto cut off, que consta de un diodo Zener, dos resistencias, un transistor, un relé y pues la batería. Entonces lo que vamos a simular es en el momento en el que él recibe voltaje 11.0 voltios. Este es un diodo Zener a 12 voltios y el relé es a 12 voltios. Entonces este diodo nos va a permitir que siempre tengamos un voltaje de 12 voltios en nuestro circuito cuando lo tenemos conectado de esta manera. Entonces, como podemos ver, nuestro indicador nos dice voltaje de batería 11.8 voltios. Por más de que yo lo baje o bueno, lo suba, cambie su resistencia, él siempre va a permanecer en un voltaje constante de 11.6 voltios o 12. Entonces, para simular la carga y descarga, vamos a quitar este cable acá y vamos a volverlo a simular. Entonces, cuando el voltaje de acá supera los 12 voltios, el diodo deja pasar aquí el voltaje y la corriente, porque es un diodo Zener de 12 voltios. Entra aquí una corriente pequeña a la base del transistor. Entonces él lo que hace es switchar este relé, este punto de acá, lo hace a tierra. Esto es lo que permite que, como lo podemos observar, cuando se pasa el voltaje a 15 voltios, se switchea, haciendo que la batería queda o sea, a un lado desconectada del circuito de carga. No permite que haya más carga. Como podemos ver, hay 15.2 voltios. Entonces, si volvemos a darle el voltaje normal, que sería, digamos, 10 voltios, 15 voltios, 10.3 voltios, ahí los tenemos, que ya sería el rango pues aceptable para la batería. Entonces ahí el relé se abre, perdón, se cierra y sigue operando el circuito. La intensidad de corriente por día entonces va a ser dividida entre el consumo diario, que ya lo habíamos calculado, sobre la tensión de trabajo, que en este caso serían nuestros 12 voltios de la batería. Vamos a tener 2.8 amperios de intensidad de corriente por día. Entonces, para nuestro banco de baterías que debemos utilizar, entonces vamos a tener que utilizar la ecuación de días por intensidad de corriente por día,
que sería 1 por 2.8 sobre el factor de seguridad, que sería 0.7, entonces sería 4 amperios. Nuestra batería para este caso del bombillo sería de una batería de 12 voltios a 4 amperios. Para la parte de potencia contamos con un integrado 555 configurado como un multivibrador estable, el cual nos entrega una señal con un ciclo de trabajo del 50%. Para ello pues se conecta un diodo en paralelo a la resistencia 2 con el cátodo de cara al condensador y otro diodo en serie con la resistencia 2 con el ánodo de cara al condensador. En este circuito, mientras se carga, el capacitor se carga a través de la resistencia y el diodo 1 pasando por la resistencia 2. Y su descarga se hace a través del diodo y la resistencia 2. El pin 3, hacer el terminal de salida, ahí se muestra la señal cuadrada generada por el integrado. La frecuencia se encuentra dividiendo 1 sobre el periodo, que es el tiempo en alto, y el tiempo en bajo, que se demora la señal. Esta salida va conectada a la base de dos transistores, siendo uno NPN y el otro PNP. Cuando la señal se encuentra en alto, el PNP entra en conducción amplificando la fase positiva de la señal y Q2, que en este caso sería PNP, permanece en corte. Al pasar la señal en bajo, Q1 pasa a corte y Q2 pasa a amplificar la fase negativa de la señal. Esta se conecta a la fuente primaria de un transformador, donde se relaciona mediante la ecuación de voltaje de entrada sobre voltaje de salida, esos dos al cuadrado, por el inductor secundario, dando en la salida pues un voltaje de 120 voltios, logrando llegar a la carga una señal cuadrada.